Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de My Hero Academy, One for All for One, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente, aquí su servidor Shiki Fujin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí de nuevo con un nuevo capítulo de este fanfic, espero lo disfruten. Este fanfic está titulado como Contract of the Shinigami, o su traducción al español El contrato del Shinigami. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Kyoubi Goku, quien es el autor de este. Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 96. Naruto estaba acostumbrado a oír cosas ridículas, la mayoría de ellas saliendo de su propia boca. No era ajeno a lo inusual. Diablos, todavía recordaba aquella vez que casi se desmayó durante una semana después de intentar rescatar a Sasuke del Valle del Fin. Sin embargo, esto superaba con creces todas las locuras que había oído en su vida. Miró a su madre y luego a Yura. Las expresiones de tristeza, pero a la vez de alivio, en sus rostros le decían todo lo que tenían que decirle, pero simplemente no podía aceptarlo. Pensó que en algún momento debía haber estado bajo una ilusión, pero esa idea se descartó rápidamente cuando se dio cuenta de que cualquiera de sus invocaciones o Kurama habrían roto la ilusión con facilidad. Pero, ¿cómo se suponía que iba a aceptar esto? No había manera de que hubiera estado dormido durante 5 meses. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera soltar un arrebato, casi como si le leyera la mente, Kushina le puso una mano en el pecho. Sí, Sochi. Es cierto. Has estado dormido durante los últimos 5 meses. Tsunade y numerosos médicos de todas las naciones han estado trabajando arduamente para tratarte. Yuri nos encontró inconscientes y griega. Estabas sangrando por una ruptura de estómago. Fue por la máscara Shinigami. Según todos los informes, Otsutsuki Ishiki empuñó la máscara y fue poseído por el Shinigami. Obito y los demás le abrieron el estómago. Tú también sufriste el daño y terminaste así. Amaru pudo mantenerte con vida el tiempo suficiente para que Tsunade llegara. Desperté después de una semana. Te visitamos todos los días. Te lo prometo, explicó Kushina. Respiró hondo un momento y Yura continuó explicando todo lo demás. A pesar de su confusión, Naruto comprendió toda la información necesaria. Al abrir el estómago del Shinigami, aquellos que estaban sellados en él se habían liberado. Mediante el poder del Edo Tensei, habían regresado al mundo de los vivos. Luego, de alguna manera, extrajeron a Kurama de su padre, Namikaze Minato, el cuarto Hokage. Había muchísima información en muy poco tiempo. Naruto solo tuvo tiempo de procesarla cuando Tsunade irrumpió por la puerta. Rápidamente dio un paso al frente con Karin justo detrás. Naruto giró la cabeza hacia ellas mientras la quinta Hokage estaba de pie junto a su cama. Maldito mocoso. ¿De verdad que sabes cómo preocupar a la gente, verdad? Preguntó, echándose una bata de médico sobre los hombros. Karin también dio un paso al frente. Maldito idiota. Algún día me vas a volver loca. Gruñó la pelirroja. Aún recordaba cómo le temblaba el cuerpo cuando le trajeron a su primo. Había muchísima sangre. Parecía que su estómago no se iba a cerrar. La herida se abría y la sangre brotaba a borbotones. De hecho, había perdido tanta sangre que muchos médicos ya habían pensado en darse por vencidos. Le había agotado el chakra varias veces mientras intentaba curarlo. Sin duda, fue uno de los tratamientos que más chakra había consumido en su vida. Siendo él, Naruto tenía una réplica ingeniosa para ambos, pero su voz estaba demasiado ronca para responder. También se sentía muy cansado. Intentó mantener los ojos abiertos, pero solo lo logró el tiempo suficiente para ver a Tsunade sacar a Kushina y Yura. Estas dos últimas le besaron la frente y se fueron. La visión del Jinchuriki del Kyuubi comenzó a nublarse lentamente antes de que sintiera el cálido resplandor de la técnica de la palma mística de Tsunade sobre su frente. Luego abrió los ojos de nuevo cuando numerosos médicos comenzaron a llegar.
Tsunade les dio órdenes a todos y los pasos corrían de un lado a otro, transmitiendo y completando sus órdenes sin cuestionarlas. Karin levantó la sábana y examinó la herida en su estómago. Le frotaron hierbas medicinales en el cuerpo o se las inyectaron con una aguja. Naruto ni siquiera tenía fuerzas para sentir miedo a la aguja. Estaba demasiado cansado. Sentía que su vida pendía de un hilo. Lo pinchaban y lo examinaban, le alumbraban los ojos con linternas, le tomaban la temperatura, le examinaban el resto del cuerpo con el equipo que aún les quedaba de Konoha y, en general, intentaban mantenerlo despierto. Poco a poco, la condición de Naruto mejoró lo suficiente como para que Tsunade pudiera despedir a los demás. La Godaime y Karin cerraron la puerta tras ellos y se sentaron en sillas. No intentes hablar, mocoso. Como dijo Kusina, llevas mucho tiempo fuera de combate. Para ser sincera, es un milagro divino que sigas vivo. La cantidad de sangre que perdiste fue suficiente para llenar 10 cuerpos. No sé quién te está vigilando, pero será mejor que empieces a darles las gracias, dijo Tsunade antes de suspirar finalmente. Realmente no le gustaba ver a Naruto así. ¿En serio, 5 meses? Gimió Naruto. Tsunade y Karin suspiraron. Me temo que sí, Naruto. Pero intenta relajarte por ahora. No te conviene preocuparte demasiado. Necesitarás tiempo y fisioterapia para recuperarte por completo. Por suerte, tus músculos no se han atrofiado gravemente, sobre todo porque todos los miembros del clan Uzumaki te han acompañado en tus ejercicios en la cama. Ya basta por ahora. Vamos a trabajar, dijo Tsunade. Desafortunadamente, Naruto no estaba en condiciones de replicar. Tenía muchas preguntas y ninguna respuesta. Sin embargo, entre todas ellas, una parecía ser la más importante. ¿Qué le había sucedido al Shinigami? 5 meses antes. Madre. ¿De verdad no vas a hacer nada? Tú ves la eternidad. Sabes que esto fue obra del falso dios. Está intentando usurpar tu autoridad. Siempre lo ha intentado. Ahora, incluso nuestro hermano ha caído por sus maquinaciones. ¿Por qué no actúas? Tronó Susanoo, golpeando la mesa con el puño. Susanoo. Te estás pasando de la raya. Replicó Tsukuyomi. Por supuesto, la diosa de la luna le dio la razón a pesar de la reprimenda. Llevaban siglos lidiando con el falso dios. Ninguno dudaba de la fuerza de su madre. Si ella lo deseaba, podía librarlos de esta molestia de una vez por todas. Sin embargo, optó por quedarse sentada mientras sus hijos intentaban ayudarla a mantener su poder y autoridad. Ninguno lo entendía. Amaterasu se inclinó hacia adelante. Madre, ¿qué nos ocultas? Has permitido que el falso dios continúe por mucho más tiempo que a nadie. Por favor, ¿qué detiene tu poderosa mano? Los discípulos del falso dios incluso estaban en el reino inferior. La evidencia es clara. Se sometieron a su voluntad. ¿De verdad no te importa en absoluto? Preguntó Amaterasu. Pronto, todas las miradas se posaron en Kami mientras permitía a sus hijos terminar su interrogatorio. Dado lo que les estaba haciendo pasar, pensó que no era mucho pedir que desahogaran sus frustraciones. Una vez que terminaron, abrió los ojos. Estoy segura de que tienen muchas preguntas sobre mí y se preguntan por qué permito ciertas cosas. Sin embargo, no entienden algo crucial. Creen que permito que estas cosas se descontrolen bajo su propio caos. Entiendo sus preocupaciones, pero sus temores son infundados. Usurpar mi posición es imposible. Incluso el falso dios lo sabe. Creen que el falso dios desea reclamar mi trono, mi poder, incluso mi propia naturaleza. Sin embargo, deben saber que, a pesar de ser mayores, ninguno de ustedes puede ver tan lejos como Shinigami. No teman, porque él sabía que este día llegaría y un día como este es crucial no solo para él, sino también para Uzumaki Naruto, respondió Kami. Los demás dioses se miraron entre sí. ¿El pequeño invocador mascota del Shinigami? ¿Qué tiene que ver él con todo esto? Preguntó Susanoo. En lugar de responder, Kami se recostó en su silla. ¿Ninguno de ustedes se ha preguntado alguna vez por qué no los he castigado por interactuar con los reinos inferiores, incluso cuando lo prohibí? Preguntó Kami. La mujer que reinó por la eternidad observó a sus hijos. Ellos se miraron entre sí, claramente desconcertados por su pregunta. Para vergüenza y enojo de Susanoo, la mayoría de las miradas se dirigieron hacia él. A pesar del gran castigo de Hashin, tenía razón. Susanoo tenía eones de historia, confraternizando con mujeres mortales. De hecho, muchos de sus hijos yacían en numerosos mundos.
Que Kami no se hubiera deshecho de ellos era suficiente misericordia y gracia para Susanoo. Sin embargo, surgía la pregunta de por qué ella permitía tales cosas. «Por favor, deleítanos con tu gran sabiduría, madre», exclamó Susanoo antes de ser lanzado de la mesa y estrellarse contra la pared. Tsukuyomi, Amaterasu, Sujin, Raijin, Fujin y los demás temblaron de asombro al oír los gemidos de Susanoo. Intentó ponerse de pie antes de que una presión insuperable lo derribara al suelo. Susanoo apretó los dientes antes de que Kami se levantara y se acercara a él. «Estoy dispuesta a pasar por alto esa ofensa solo por esta vez, Susanoo. Si vuelves a actuar así, te unirás a Hasin en su castigo. Asegúrate de no volver a hacerlo», advirtió Kami mientras el suelo se derrumbaba. La presión era tan grande que Susanoo ni siquiera pudo asentir con la cabeza. Solo pudo permanecer allí tendido, agonizando, hasta que la presión se liberó. Susanoo jadeaba y respiraba con dificultad mientras Kami se daba la vuelta y regresaba a su asiento. Sus otros hijos la observaron en silencio antes de que se sentara. «La primera razón es porque sois mis hijos. Soy vuestra madre. Ningún padre disfruta disciplinando a sus hijos. Una de esas razones fue simplemente que os permití tener libre albedrío para tomar vuestras propias decisiones. Igualmente, seríais responsables de las consecuencias de esas decisiones. Susanoo, me has pedido en numerosas ocasiones que os devuelva el poder que vuestros muchos hijos os han arrebatado al nacer. No lo he hecho porque ese es vuestro castigo por vuestra desobediencia. En cuanto a la segunda razón», Kami sonrió al ver a sus hijos nerviosos, preguntándose cuáles serían sus próximas palabras. Sin embargo, para su sorpresa, no respondió. En cambio, se recostó en su trono y cruzó una pierna sobre la otra. «Les daré una explicación, simplemente porque ha llegado el momento de que lo sepan. La razón por la que no destruí al falso dios fue porque Shinigami me suplicó que no lo hiciera hasta que se cumplieran ciertos requisitos. Por supuesto, sabía lo que planeaba desde el principio. Por eso acepté dejar que las cosas siguieran su curso. Y he cumplido mi palabra de no interferir hasta que él considerara necesaria mi intervención. Por esa razón, tengo permiso para demostrar cuánto tiempo he contenido mi ira», dijo Kami, con los ojos ardiendo de furia y la voz como el trueno más profundo. Sus hijos ni siquiera tuvieron tiempo de comprender del todo sus palabras cuando se oyó un crujido. Las estrellas y los cuerpos celestes se estremecieron violentamente. Entonces todos se percataron de que el tema de su conversación estaba junto a Kami. Era evidente que ni siquiera el falso dios había tenido tiempo de comprenderlo por completo. «¿Qué significa esto?», exclamó el falso dios, con los ojos brillantes desorbitados. Había estado meditando, como lo había hecho durante eones. De hecho, era consciente de su victoria al orquestar los acontecimientos relacionados con sus seguidores Yotsutsuki y Shiki. Si bien los rezagados no formaban parte del plan, eran piezas adicionales con las que podía trabajar. Se había estado preparando para manifestarse ante todos ellos. Debido a que la gran voluntad era un ser celestial, no podía revelarse al azar. Tenía que limitar severamente su poder para que sus discípulos, sus profetas, pudieran comprender su existencia sin que sus mentes se hicieran anicos. Desafortunadamente, incluso después de eones de aprendizaje, aún no había logrado dominar esa habilidad. Por eso lo hacía tan raramente y por eso nunca se mostraba ante Kami ni sus hijos a menos que fuera necesario. Sin embargo, lo sorprendente era que lo habían traído a la fuerza ante todos ellos, y ni siquiera se había percatado de ello hasta que fue demasiado tarde. Como si no se hubiera percatado de aquella mano que le golpeó la cara y lo estrelló contra la pared. Cuerpos celestes y tormentas violetas rugieron mientras la gran voluntad sentía cómo cada fibra de su ser se erosionaba lentamente en un abismo de la nada. Intentó alzar la mano, pero su cuerpo fue inmediatamente retraído y estrellado contra la pared de nuevo. ¿Sabe esto, Otsutsuki Shibai? No me complace la destrucción de ningún ser. Si te hubieras comportado correctamente, incluso te habría permitido conservar los frutos de tu trabajo. Sin embargo, te has burlado de mi autoridad, has engañado a mis hijos, has puesto en peligro mis creaciones y has conspirado contra mí durante demasiado tiempo. Por tus transgresiones, te impongo tu sentencia. No serás nada, pues ni siquiera las cenizas serán consumidas y destruidas. Y tus seguidores, serán usados como escalones para su enemigo, dijo Kami mientras Shibai le gruñía. Intentó alzar el brazo, o incluso activar las energías divinas latentes en su interior, pero no pudo, pues Kami había tomado el control de todo. Entrecerró los ojos mientras apretaba el puño. Rara vez levanto el puño por algo.
Sin embargo, sentirás cada golpe, exclamó Kami mientras lanzaba un puñetazo a la cara de la gran voluntad. Las paredes se hicieron añicos con el impacto de Kami, y Otsutsuki Shibai se estrelló contra otro conjunto de paredes. Cayó al suelo antes de que Kami apareciera detrás de él mientras rodaba. Entonces lo agarró por el cuello y lo estrelló contra el suelo. Shibai gruñó mientras los hijos de Kami salían corriendo a observar. Vieron a su madre mirar fijamente al falso dios. Yo, no seré el final. Habrá muchos que tomarán mi lugar, muchos que continuarán mi legado. Vosotros que veis en las profundidades de la eternidad, sabéis que esto es verdad. Gruñó la gran voluntad mientras sentía la esencia misma de su divinidad, eones de evolución Otsutsuki y la devoración de frutos de chakra creados a partir de las vidas de otros planetas. Había trabajado tan duro para llegar hasta aquí, incluso desprendiéndose de su envoltura mortal en el proceso. Ahora, todo estaba siendo borrado. Una energía que ni siquiera podía empezar a comprender se le estaba imponiendo. Todo su poder le estaba siendo arrebatado. ¿Debo transmitirle una última cosa a la gran voluntad antes de que se sumerja en la inmensidad de la nada? Preguntó Kami, alzando a Otsutsuki Shibai hasta que su mirada quedó a la altura de la suya. Luego, le tocó la frente con el dedo. Con ese toque, la voluntad de luchar, de vivir, incluso de existir, abandonó el cuerpo de la gran voluntad. Su cuerpo se desintegró como si polvo ardiente se hubiera disipado. Ya ni siquiera podía mirar a los ojos de Kami como antes. Su divinidad era como el sol contra una brizna de hierba, quebrando su mente en un instante. Kami liberó al falso dios y este se consumió en llamas hasta que no quedó nada. Sus hijos observaron cómo su madre se arreglaba el vestido y se aclaraba la garganta. Caminó sobre la breve destrucción y reparó cada imperfección hasta que todo volvió a ser como debía ser. Todos sus hijos guardaron silencio mientras ella, con audacia pero con gracia, regresaba a la habitación. Se sentó de nuevo en su trono y sonrió. ¿Confío en que estén satisfechos con mi decisión?, preguntó. Amaterasu, Tsukuyomi, Susanoo y los demás permanecieron en silencio durante un buen rato. Sin duda, les pareció bastante extraño cómo su madre había resuelto el problema con tanta decisión después de todas sus quejas. Sin embargo, una vez que se deshicieron del falso dios, surgió otro asunto. Bueno, ¿y qué hay de Shinigami? Todavía se está recuperando de la herida, exclamó Tsukuyomi. Su hermano pequeño siempre había sido un poco insoportable con su actitud, pero Tsukuyomi quería a todos sus hermanos. A algunos más que a otros, claro, pero jamás deseó que les ocurriera una desgracia como la que le había ocurrido a su hermano pequeño. Mi hijo sabía que esto iba a suceder y me pidió que no interviniera de nuevo. Despertará cuando lo considere necesario. No teman, su reino permanece estable con Uzumaki Naruto como ancla, por eso he permitido que esto siga su curso. En cuanto al territorio del falso dios, lo dividiré entre Suijin, Raijin y Fuijin. Ellos gobernarán esta zona. Asegúrense de no seguir los pasos de Hashin. No dudaré en disciplinarlos a ustedes tres. Especialmente a ti, Suijin, advirtió Kami. Sus tres hijos asintieron rápidamente, inclinándose en su presencia. Kami los despidió y les permitió ocuparse de sus asuntos. Cerró los ojos un instante y observó a su hijo en su reino. Él seguía flotando en el aire, ascendiendo y descendiendo como si durmiera profundamente. Tras un momento, una sonrisa iluminó su rostro. Uzumaki Naruto. Asegúrate de no defraudar las expectativas de mi hijo. Tiene mucho en juego. Tiempo presente. Naruto miró por la ventana las tierras de su hogar. Habían pasado 2 días desde que despertó y había recibido visitas todo el día. Simplemente no podía creerlo. Había estado dormido durante 5 meses. 5 meses en los que no había podido disfrutar de su matrimonio con su madre ni seguir profesando su amor por Yuri o Yura. Se preguntó lo terrible que se habrían sentido sus amantes sin él para consolarlas. Eran solo 5 meses de su vida que jamás recuperaría. Y, sencillamente, no había respuesta a por qué o cómo había sucedido esto. Claro, Naruto sabía de la herida en el estómago que le habían abierto. Sin embargo, siempre se recuperaba rápido, incluso de heridas así. Diablos. Sasuke le había abierto un agujero en el hombro cuando lucharon en el Valle del Fin. No era ajeno a las heridas que ponían en peligro su vida, pero, nunca nada como esto. Aún así, lo más extraño de todo era que no podía hablar con Kurama ni con ninguna de sus invocaciones. Bueno, no era como la última vez que luchó contra Hashin.
Todavía podía sentirlos a todos, pero, era como si algo bloqueara la comunicación con ellos. Bueno, Naruto no desconocía el motivo. El Shinigami le había advertido sobre la máscara. Como invocador del Shinigami, el poder de Naruto estaba directamente ligado al dios de la muerte. El Shinigami le había advertido sobre la máscara. Sin duda era muy poderosa, pero todo el daño que sufriera quien la portara se transferiría al Shinigami, y ese daño también se transferiría a Naruto. De hecho, se parecía mucho a la máscara que le cubría el rostro cada vez que se dejaba llevar por la oscuridad de la que no se había librado. Según Naruto, Shino los había traicionado. No, probablemente nunca estuvo con ellos. Sin embargo, ni siquiera Naruto lo sabía. Nadie lo sabía. Lo dejaron acercarse tanto por Amaru. Ella confiaba en él, ¿y por qué no habría de hacerlo? Él fue quien le salvó la vida y quien le enseñó todo lo que sabía. Era como si Jiraiya traicionara a Naruto después de que el Jinchuriki del Kyuubi hubiera aprendido todo lo que pudo de él. Aparentemente, Kushina decidió posponer el castigo a Naruto. Si no despertaba, Kushina le habría aplicado el castigo tarde o temprano. Dejando de lado las circunstancias, era cierto que Amaru había violado la regla que Naruto y Kushina habían establecido. Todos entendían por qué y era evidente que la culpa de la situación recaía sobre Amaru. Durante las últimas horas, Naruto también había estado pensando en eso. Como líder del clan, era su responsabilidad hacer cumplir sus leyes. Debía haber un castigo. Aún así, dada la personalidad de Amaru, ella tampoco se habría conformado con no ser castigada. Sentir lástima era mucho peor que cualquier castigo. Naruto lo sabía muy bien. Luego estaban las circunstancias que rodeaban todo. Finalmente logró asimilar toda la información. Akatsuki e Isiki usaron el poder de la máscara para invocar a los 4 Hokage anteriores de Konoha, especialmente al cuarto Hokage, su padre, del estómago del Shinigami. De alguna manera extrajeron a Kurama del cuarto Hokage y lo sellaron dentro de Isiki. Antes de que los Otsutsuki pudieran hacer algo más, los 2 Otsutsuki contra los que Naruto y Kushina habían estado luchando se llevaron a Isiki y a los miembros de Akatsuki, pero no antes de que Sasuke pudiera matar a Kisame en la cueva. Lo más escalofriante de todo era que Naruto no tenía ni idea de cuánto tiempo llevaba Isiki tramando algo. ¿Cuánto tiempo llevaba aprovechándose de la población civil? ¿A dónde había ido cuando Hashim llegó al mundo? ¿Dónde estaba ahora? Naruto no podía simplemente ir al reino de los dioses y preguntarle a cualquiera, y menos aún sin el Shinigami. Creo que empiezo a entender por qué Shikamaru piensa que todo es problemático. A veces, sin duda, lo parece, pensó Naruto. Según Tsunade, comenzaría la fisioterapia en unos días. Quizás era el poder de Lonsou actuando en él, pero Karin y los médicos se maravillaban de su rápida recuperación. Incluso se predijo que podría abandonar el hospital construido en 2 semanas. Claro que tenía que ir despacio, pero esa mejoría superaba con creces las expectativas de todos, especialmente las suyas. Los pensamientos de Naruto se vieron interrumpidos cuando oyó que llamaban a la puerta. Giró la cabeza y vio que se abría. Para su sorpresa, vio entrar a Yashi con una cesta en las manos. Ah, claro, no había visto a Yashi desde que se despertó. Veo que los rumores son ciertos. Por fin has despertado. Me alegra verte con buena salud, Naruto-san, afirmó el líder del clan Hyuga mientras cerraba la puerta tras de sí. Hola, Yashi. Diría que hace un tiempo que no hablamos, pero supongo que estaría minimizando la situación. ¿Cómo estás?, preguntó Naruto, con un tono algo melancólico tras asimilarlo todo. Claro que podía enfadarse, pero en ese momento la ira no servía de nada. Su cuerpo temblaba al intentar moverse y sus músculos no respondían como debían. Incluso él se dio cuenta de que solo acabaría odiándose a sí mismo si hacía alguna imprudencia. Además, sus amantes lo acosarían. Eso era una sentencia de muerte, sobre todo después de haber salido del coma. Yashi entró más en la habitación y se sentó junto a la cama de Naruto. Mucho mejor ahora que estás despierto. No te imaginas cuántos de nosotros perdimos el sueño preocupados por ti. Hinako recogió fruta de los jardines del clan Hyuga, dijo. Naruto sonrió al ver la canasta. Ah, ¿sí? ¿Y qué se siente al ser padre por tercera vez? Hanako-chan ya debería tener más de 1 año, ¿no? Puede que me haya perdido su cumpleaños, respondió el Jinchuriki del Kyuubi con una leve sonrisa. Mientras tanto, Yashi tomó un cuchillo pequeño y comenzó a cortar algunas manzanas y naranjas. Es un cumpleaños. Habrá más, Naruto-san. Se está pareciendo mucho a Hanabi cuando era más joven.
Sin embargo, no cambiaría esto por nada del mundo. Te lo agradezco, Naruto-san, dijo Yashi, haciendo una reverencia sincera mientras le entregaba un plato a Naruto y lo colocaba sobre su regazo. El rubio extendió lentamente la mano hacia los trozos de fruta. Incluso sostenerlos requería cierto esfuerzo, pero logró comer y saborear el gusto. Bueno, al menos una cosa va bien. Menuda forma de mantener a las naciones bajo control. La primera gran amenaza y me dejan en coma durante 5 meses. No tengo ni idea de lo que debieron pasar sin mí. Si tan solo fuera más fuerte, nada de esto habría pasado. Naruto-san, Yashi interrumpió, logrando que el rubio lo mirara. Todos pensamos en cosas que podríamos hacer con un sí. Sin embargo, aquí no hay sí. Solo existe lo que sucedió. Nadie te culpa. De hecho, Kushina-san ha insistido en que ustedes dos libraron la batalla de sus vidas contra los Otsutsuki. Hicieron lo que pudieron. Lamentablemente, a veces, hacer todo lo posible no es suficiente. Si desean evitar las cosas, simplemente hagan lo que puedan. Si dieron todo lo que tenían para dar, e incluso más, entonces nadie tiene derecho a culparlos. Mírenos, el mundo sigue girando. Lo hicieron bien, aconsejó Yashi. Naruto abrió la boca y luego la cerró. Finalmente, se echó a reír. Gracias, Yashi. Sin embargo, por primera vez en mi vida, me da pavor levantarme a la cama. Me he perdido tantas cosas, ¿sabes? ¿Cómo voy a ponerme al día? Preguntó el patriarca Uzumaki, mordiendo algunas de las manzanas que le habían dado. Ante esto, Yashi se inclinó hacia adelante. Por eso nos tienes. Llevará tiempo, pero las cosas volverán a la normalidad si estás dispuesto a esforzarte. Y, antes de que respondas, sé que lo estás. Eres un joven que siempre se ha esforzado, sea lo que sea. Todo saldrá bien, respondió Yashi. Aunque Naruto no respondió, no creyó necesario hacerlo. La sonrisa de Yashi les bastó a ambos. Desde entonces, conversaron durante un par de horas, disfrutando de la compañía del otro como amigos. Compartieron noticias, tanto agradables como desagradables, sin secretos. Continuaron hablando sin importarles el tiempo. El sol comenzó a ponerse lentamente mientras los dos amigos se sumían poco a poco en el silencio. Naruto no pudo evitar reírse una vez más justo antes de que llamaran a la puerta. Su conversación se interrumpió cuando el rubio vio entrar a Amaru. Inmediatamente, un tenso silencio invadió la habitación, y Yashi, consciente de la etiqueta apropiada para una situación así, dijo: Fue un placer hablar contigo, Naruto-san. Espero que podamos conversar más en el futuro. Yashi se sacudió la túnica y se puso de pie. El patriarca Uzumaki se volvió de su prima hacia su buen amigo y sonrió. Sí, estuvo genial, Yashi. Dile a Inako-chan que me encantó la fruta. Dile que también puede probar cualquier cosa de nuestros jardines. Sé que le gustan las granadas que cultiva Yukimaru. Nos vemos luego. Aseguró Naruto, despidiéndose de Yashi con un gesto mientras este hacía una reverencia. Luego pasó junto a Amaru y le tocó el hombro. Consuélate pensando que Naruto-san no es un hombre severo de corazón. Lo sabes. No te castigará injustamente, expresó Yashi, con la esperanza de consolar a la joven Uzumaki antes de marcharse. Amaru lo vio irse antes de volverse hacia Naruto. Su mirada permaneció impasible y ella no pudo evitar sentir la culpa que la invadía. Él era así por su culpa, porque había confiado en alguien en quien no debía haber confiado. ¿Siempre habían estado ahí las señales? Quizás, pero claramente Amaru las ignoró o no pudo aceptarlas. Ahora, estaba cosechando las consecuencias de sus actos. Casi pierde a su primo y su familia habría sufrido un dolor inmenso, un dolor que ella no sabía cómo aliviar. Fue entonces cuando Naruto se dio cuenta de que, si esto iba a tener alguna consecuencia, él tendría que tomar cartas en el asunto. Amaru, ven aquí, dijo Naruto. La joven pelirroja bajó la cabeza y sus labios temblaron. Se acercó lentamente a él, cada paso sintiendo el peso de la eternidad sobre ella. Se sentía tan avergonzada de sí misma. Cuando el clan supo que Naruto había despertado, todos corrieron a verlo, excepto ella. Se escondió en su habitación cuando debería haber sido la primera en ir a verlo. Sin embargo, estaba demasiado avergonzada, demasiado asustada, demasiado aterrorizada por lo que debía decirlo lo que él haría. Su familia intentó apoyarla, pero ella los rechazó. El dolor de la traición de su maestro simplemente no le permitía tregua. Los 5 meses habían sido horribles. Apenas comía y apenas dormía. Sin embargo, allí estaba.
Quería arreglar las cosas, aunque eso le causara algo de dolor. Finalmente, se plantó frente a Naruto. Temblaba, incluso se estremecía. Una parte de ella deseaba huir, pero el miedo la mantenía inmóvil. Le habría gustado más que simplemente le gritara. El largo silencio solo avivó sus pensamientos. ¿Amaru? Sí. La pelirroja dio un respingo, levantando la cabeza sorprendida. Se estremeció al ver la expresión inexpresiva en el rostro de Naruto antes de que una sonrisa se dibujara en él. Luego, él se echó a reír. Amaru, ¿recuerdas que soy yo? No voy a comerte ni a robarte el alma, comentó Naruto. Ante ese tono bromista, Amaru se relajó, aunque solo un poco. Bueno, estoy segura de que podrías si quisieras. Además, sé que no solo estoy en problemas contigo, sino también con Shinigami. Debería haberle preguntado a Shino-sensei si podía compartir el secreto del clan, pero no lo hice, y ahora, casi te perdemos por mi error, respondió Amaru, bajando la cabeza. Naruto se concentró en su mirada antes de suspirar. Sí, supongo que podría, pero no ahora mismo. Resolver algunas cosas es un verdadero dolor de cabeza. En fin, ¿qué haces aquí? Preguntó el rubio. Amaru alzó la vista y abrió la boca. Luego la cerró y miró a Naruto como si le hubiera salido una segunda cabeza. Bueno, ¿vas a castigarme, no? Pensé que sería mejor acabar con esto de una vez, respondió Amaru. Ella volvió a alzar la vista y notó la fingida ofensa en el rostro de Naruto. Ah, ¿así que solo soy el jefe del clan que impone castigos? ¿Eso es lo que piensas de mí? Pues mejor no me llames Naruto. ¿Por qué no me llamas el que impone castigos ya que estoy aquí sentado, repartiendo castigos a todo el que me visita? Despotricó el rubio con un tono bastante infantil. Fue suficiente para que incluso Amaru saliera de su enfado y esbozara una leve sonrisa. Rápidamente comprendió cuál era el problema. Vale, ya lo entiendo, dijo antes de inclinarse y abrazarlo. NNNNNGH. Naruto gimió antes de que Amaru saltara hacia atrás al verlo doblarse de dolor. Mierda. Naruto, ¿estás bien? Lo siento. Soy tan estúpida. Debería haber... Vaya, ¿de verdad te lo creíste? Preguntó riendo mientras Amaru apretaba los dientes. Maldita sea, habría matado a golpes a Naruto si no estuviera postrado en cama en ese momento. Sin duda recordaría esto. No estaría en la cama para siempre. Ja. Nunca es gracioso. Me preocupaba haberte lastimado, idiota. Respondió Amaru con un leve gruñido, cruzando los brazos. Mientras tanto, Naruto rió un poco más, sintiendo la necesidad de aligerar el ambiente. Su estratagema debió funcionar, porque Amaru también empezó a reír. Los dos Uzumaki compartieron risas hasta que éstas se apagaron lentamente. El silencio volvió a reinar en la habitación antes de que Naruto le ofreciera un asiento a Amaru. Ella se sentó a su lado y el rubio suspiró. Amaru, ¿les he contado alguna vez sobre Mizuki-sensei? Preguntó el joven líder del clan. Amaru reflexionó un momento antes de negar con la cabeza. No lo creo, respondió Amaru, con un tono melancólico al ver que los buenos tiempos parecían desvanecerse lentamente. Vio la mirada perdida en el rostro de Naruto, como si el rubio hubiera estado reviviendo en su mente sucesos que realmente no le gustaban. ¿Sabes? Era el día de la graduación en Konoha. Por fin llegaría el día en que recibiría mi banda para la cabeza y me convertiría en un shinobi de la aldea. Era el primer paso en mi sueño de convertirme en Hokage. Entrené tan duro como pude y pensé que podía comerme el mundo. Desafortunadamente, fui el último, el peor de todos. De todas formas, para graduarse había que completar con éxito un jutsu asignado, la técnica Bunshin. Era un jutsu de rango E, un tipo que cualquier chico debería poder aprender en un solo intento con un entrenamiento decente. Todos aprobaron y recibieron sus bandas para la cabeza. Era mi turno y estaba eufórico, incluso eufórico. Entré con toda la confianza del mundo. Pensé que nada podría detenerme, respondió Naruto, haciendo una pausa por un momento. Su silencio hizo que Amaru alzara la vista. Le sonrió débilmente. Supongo que no me estarías contando esta historia si hubieras aprobado, ¿verdad? Preguntó, riendo para sí misma con cierta lástima. Naruto no rió con ella, pero sí sonrió. Algo así. Pero bueno, entré en esa habitación e hice exactamente lo que había entrenado. Lancé el jutsu y mi clon cayó de bruces. No hace falta decir que sí, fracasé. Sin embargo, no todo parecía perdido para mí.
Antes de salir, Mizuki-sensei, uno de los profesores de la academia, intercedió por mí. Dijo que podían hacer una excepción ya que había hecho el examen y había suspendido 3 veces. Creo que eso fue lo que me hizo ingenuo con él al principio. Desafortunadamente, o afortunadamente dependiendo de cómo se mire, Iruka-sensei, el que me trató con más justicia, lo rechazó. Dijo que los demás lo habían logrado por sus propios méritos y sin ayuda. Fracasé, así de simple. Puedes imaginarte cómo me sentí. Hice mi mejor imitación de Sasuke y me quedé pensativo en los columpios de la academia, viendo cómo todos los demás niños eran felicitados por sus padres. Entonces llegó Mizuki-sensei con su maldita sonrisa ganadora de premios. Esa sonrisa estaba tan bien actuada que hasta Koyuki-san se lo habría creído, afirmó Naruto. Amaru siguió escuchando mientras Naruto relataba su pasado. Poco a poco empezó a comprender a dónde iba todo aquello al ver a Naruto apretar las sábanas. Creo que él sentó las bases en mi contra cuando me defendió en el examen. Me hizo confiar en él, y eso solo se sumó al hecho de que era profesor. Me llevó aparte y nos sentamos en una azotea. Me contó por qué Iruka me tenía manía y me sinceré con él, le conté todo, incluso mis problemas. Y caí en la trampa. Me dio la oportunidad de graduarme compartiendo un secreto conmigo. Al parecer, los alumnos que suspendían podían graduarse si conseguían el pergamino de sellado y aprendían un jutsu de él antes del día siguiente. Y sí, fui lo suficientemente tonto como para caer en la trampa, comentó Naruto. Amaru se quedó boquiabierta mientras escuchaba. Aunque nunca había tenido contacto directo con el pergamino de sellado, había oído hablar de él por rumores, en conversaciones de negocios con ninjas de Konoha. Se suponía que era un pergamino muy poderoso con todas las técnicas prohibidas en la historia de la aldea. Claro, que Naruto lo robara era ridículo, pero que siquiera fuera capaz de robarlo era una locura en sí misma. ¿Cómo lo logró? Robé el pergamino y me dirigí a una zona apartada de la aldea donde aprendí el Kage Bunshin. Nunca creí en la suerte ni en el destino, pero incluso yo creo que tuve que admitir que algo me protegía, porque Iruka-sensei me encontró primero. Estaba emocionado por contarle sobre mi progreso, que había aprendido una técnica y que había aprobado el examen secreto que Mizuki-sensei tenía para mí. Sin embargo, Mizuki-sensei nos atacó. Resultó que me odiaba, me detestaba, me despreciaba de verdad, quizás incluso más que toda la aldea. El hombre que había sido tan amable conmigo, que me defendía, que me animaba, me obligó a hacer lo que quería y casi nos mata a mí y a mi maestro en el proceso. Logré detenerlo, pero pronto aprendí que no todo el que te regala una cálida sonrisa tiene un corazón bondadoso, dijo Naruto, terminando finalmente su relato. Amaru comprendió de inmediato lo que intentaba transmitirle con su historia. Él había vivido lo mismo que ella. Quizás en menor medida, pero sabía por lo que estaba pasando. Sabía lo que sentía y sabía lo que más necesitaba. Amaru, tendrás prohibido el acceso a los fondos del clan por un tiempo. Si necesitas algo, tendrás que pedírmelo a Kaasa, no a mí. Tampoco recibirás paga por tu trabajo médico. Trabajarás bajo las órdenes de Karin y todos tus proyectos serán asignados a ella. Ella me informará diariamente sobre lo que estás haciendo. Puedes considerarlo trabajo voluntario hasta que termine tu castigo. Por último, tomarás 5 inmersiones en una piscina espiritual bajo la supervisión de Kaa-chan. Puedes aceptar estos castigos o aceptar lo que el Shinigami te imponga cuando lo vea, comentó Naruto. Su tono no era duro, pero sí firme. Vio a Amaru apretar su ropa antes de cerrar los ojos. Lo entiendo, patriarca del clan. Gracias por su indulgencia, afirmó Amaru. El castigo ciertamente dolió, pero no fue el peor del mundo. Amaru era bastante ahorradora de todos modos. Reconocía que no tener dinero era triste, y trabajar para Karin aún más. Karin era sin duda la integrante más desequilibrada de su familia. Algunos incluso la llamarían perfeccionista en lo que respecta a su trabajo. Amaru simplemente prefería el término loca. Aún así, supuso que no todo era malo. No estaba segura de que el Shinigami fuera tan indulgente. Aunque era Uzumaki, dudaba mucho que el dios de la muerte fuera tan indulgente con ella. Aceptaré la primera opción, respondió ella tímidamente. Naruto se giró hacia ella y sonrió. Ya se lo imaginaba. Bueno, está bien. Ah. Y una última cosa. Te tomarás más en serio tu entrenamiento shinobi. Las cosas se han ralentizado, sobre todo desde que estoy fuera de servicio, así que tienes tiempo. Ahora bien, esto sí que te lo dejo a ti elegir, pero más te vale tomártelo en serio. Si no, con mucho gusto le pediré a Cejas Pobladas que venga a enseñarte, comentó Naruto.
¿Puedo volver a la segunda opción?, preguntó Amaru. No, respondió Naruto. Ah, ahí estaba el castigo. Gracias por dejarme elegir, dijo, con un escalofrío recorriéndole la espalda. Para ser honesta, ni siquiera era el mono verde lo que la hacía resistirse a la idea de Rogle. Eran simplemente sus medidas extremas. Lo había visto no hacer más que golpear piedra en bruto con los puños desnudos. Le preguntó si quería unirse. Recordó los sangrientos que se veían sus nudillos. ¿Cómo podía hacer eso con una sonrisa en el rostro? Gracias por su indulgencia, patriarca del clan, dijo Amaru con voz temblorosa. Ahora sí que tenía la expresión temida que Naruto tanto anhelaba. Sin embargo, su tono firme se suavizó. Amaru, ven aquí, dijo extendiendo los brazos. Su prima lo miró y frunció el ceño. No voy a caer en eso otra vez, gruñó Amaru. Naruto siguió extendiendo los brazos hasta que ella finalmente cedió. Se inclinó con cautela hacia Naruto y le devolvió el abrazo. Entonces sintió que él la abrazaba. Está bien, Amaru. Todo estará bien. No te culpes. Te perdonamos, afirmó Naruto. El rostro de la pelirroja se contrajo de angustia antes de que rompiera a llorar en silencio sobre el hombro de su primo. Sus lágrimas mancharon su hombro, testimonio de su amor, admiración, respeto y lealtad hacia su maestro, aquel que la había sanado y le había dado un sentido a su vida. Arañaba la espalda de Naruto, pero él la abrazó sin decir palabra. La dejó llorar todo el tiempo que quiso, hasta que se le acabaron las lágrimas. Cuando Amaru se apartó, ella se frotó la cara. Lo siento. ¿Podrías no contárselo a nadie más?, preguntó. Naruto sonrió, pero no se rió. No habría sido el momento adecuado. Claro. Nunca volverás a oírme, respondió. Amaru asintió, sintiéndose un poco avergonzada. Ella y Naruto hablaron un rato sobre todo el tiempo que él se había perdido. Sin duda, había sido mucho, pero incluso el tiempo de visita de Amaru había terminado. Levantándose, se despidió de Naruto. Estaría allí para ayudarlo en todo lo posible por acelerar su recuperación. Aunque, sin duda, su camino hacia la recuperación ya parecía ser titánico. Aún así, incluso un día más cerca sería suficiente para tranquilizar su conciencia. Salió de la habitación y Naruto la vio marcharse. Los siguientes momentos transcurrieron mientras lo obligaban a comer frutas, sopa de verduras picadas y trozos de pan. No era lo más apetitoso que había comido nunca, pero después de 5 meses sin comer, sin duda le sentó bien masticar algo. Una enfermera acababa de retirar su bandeja cuando él notó que Kusina, Yuri y Yura entraban por la puerta. Hola, Naruto Nii, ¿cómo estás?, preguntó Yuri. El Jinchuriki del Kyuubi sonrió al ver acercarse a sus amantes. Mejor ahora que mi verdadera cena está aquí, murmuró con una amplia sonrisa. Nii-sama. Tartamudeó Yura. No podía creer que Naruto acabara de decir eso, aunque sonaba bastante emocionante. Sin embargo, para Yura era evidente que su hermana pequeña no tenía esos problemas. Cuidado, Naruto Nii, yo tampoco he comido en mucho tiempo. He descuidado un poco mi consumo de proteínas, sugirió Yuri. Fue rápido, pero Naruto notó cómo la Jinchuriki de Sanbi se lamía los labios. Yuri. Exclamó Yura antes de que Kusina le diera un golpe en la cabeza. La pelirroja mayor negó con la cabeza. Ya basta, chicos, dijo, incluso agarrando la mejilla de su marido y pellizcándola. Y parece que lo estás haciendo bien si estás contando chistes. La sonrisa de Naruto se hizo aún más grande cuando Kusina le tiró de la mejilla. ¿Qué? Supongo que tengo que compensar 5 meses de halagos con ustedes 3. Los quiero a todos. Además, tengo que bromear o me sentiré destrozado por la culpa de haberlos dejado solos tanto tiempo, explicó el rubio. Kusina detuvo lentamente su ataque mientras Yuri y Yura sentían que sus cuerpos temblaban. La primera de las 3 soltó a su marido. Sochi, no fue tu culpa. ¿Nosotras? Naruto bajó la cabeza. Lo sé. Pero es lo único en lo que he pensado. Yasi me dice que no debería preocuparme por los sí. Incluso Amaru vino y hablamos un rato. Sé que no fue su culpa. Dado el tiempo que lleva conociendo a Shino, es lógico que si hubiera alguien en quien confiara después de nosotros, sería en él. Pero no puedo evitar enfadarme conmigo mismo. Shin me advirtió que me concentrara en mi entrenamiento, pero no me lo tomé tan en serio como debería. Si hubiera sido un poco más fuerte, tal vez toda la situación se habría resuelto, no les habría hecho pasar por todo eso. En cambio, Kaa-chan y yo apenas logramos salir.
Y ahora, no tengo ni idea de lo que está pasando ahí fuera. Y lo que odio es que lo único que puedo decir es que lo siento, explicó Naruto, agarrando las sábanas. Cuando tuvo tiempo de recordar, lo primero que Naruto imaginó fue la preocupación que les había causado a Kushina, Yuri y Yura. Imaginó lo mucho que se esforzaban para que todo pareciera normal, sin saber si despertaría o si alguna sucumbiría a lo que lo había dejado inconsciente. Simplemente no podía imaginar la soledad que sentían al irse a dormir. Conocía el dolor de dormir sin nadie que te acompañara al despertar. Era una soledad que jamás le desearía a nadie. Con la cabeza gacha, Naruto vio a sus amantes sentarse en la cama. Cada una le sostenía la mano. Naruto, sí, nos sentíamos solas, pero nunca dejamos de creer que despertarías. Todo lo que hicimos fue para que pudieras retomar donde lo dejaste. Te observamos, esperamos y trabajamos, y todo valió la pena cuando regresaste. Y ahora, si quieres compensarnos, levántate de la cama y vuelve a lo que estabas haciendo. Protegernos y cuidar del resto del mundo. Eso es todo lo que te pedimos, afirmó Kushina, dedicándole una leve sonrisa. Oh. Y asegúrate de darles una paliza a esos tipos si los vuelves a ver. Haz que se arrepientan de haberse metido con nosotros. Asegúrate de que les dejes un ojo morado a los dos. Exclamó Yuri. Y no estarás solo, Nii-sama. Estaremos contigo como siempre. Si te has equivocado, simplemente vuelve a intentarlo. Si hay alguien con una determinación inquebrantable para corregir sus errores, eres tú, Nii-sama, respondió Yura. Naruto miró a las tres pelirrojas y sonrió. Luego se rascó la mejilla. No las merezco. A ninguna de ustedes, respondió con sinceridad. Las tres lo miraron fijamente durante un buen rato antes de que Kushina se inclinara y lo besara inesperadamente. Yuri se quedó boquiabierta mientras su hermana mayor se sonrojaba. Oye. Yo iba a hacer eso. Rugió Yuri mientras los ojos de Naruto se abrían de par en par. El calor del beso de su madre llenó su mente y cuerpo cansados, aún más al percibir la ardiente pasión de sus deseos desatados. Entonces se dio cuenta de que habían pasado 5 meses desde que había disfrutado de esto, 5 meses desde que había besado a su madre, a Yuri o a Yura. Todos esos pensamientos parecían extraños en sí mismos, pero los anhelaba. Kushina se apartó y sonrió a su hijo antes de dedicarle a Yuri una sonrisa pícara. Eres demasiado lenta. Además, sigo siendo su primera esposa. Debería ser yo quien dé el primer beso. A menos que creas que puedes arrebatármelo, afirmó la muerte roja, lamiéndose los labios mientras Yuri apretaba los puños. NNNNGH. No voy a perder contra ti. Desafió Yuri, agarrando el torso de Naruto. Luego, estampó sus labios contra los de él, llegando incluso a introducir su lengua en su boca, dejándolo sin aliento. Intensificó el beso casi de inmediato, rodeándole el cuello con los brazos. Naruto se preguntó si Yuri estaba intentando volver a dejarlo inconsciente. Claro que sí, prefería esta forma de hacerlo, pero estaba demasiado débil para oponerse a ella. Para bien o para mal, Yuri se separó con un profundo suspiro mientras Naruto se recostaba en la almohada, jadeando en busca de aire. Yuri le sonrió a Kushina, con un brillo en los ojos que desafiaba a la pelirroja mayor. Ambas se miraron fijamente antes de que Yura tragara saliva. Luego, tomó su lugar y rozó el pecho de Naruto con la mano. Después, lo besó con ternura, jadeando en su boca mientras Yuri y Kushina observaban. El beso de Yura fue notablemente más inocente para Naruto, pero Kushina y Yuri lo percibieron de otra manera. Vieron cómo Yura acariciaba el pecho de Naruto, moviendo sensualmente las manos de una forma que parecía desafiar la razón de un mortal. El chasquido de sus labios fue como un soplo de aire en el silencio, y el frío calor de sus apasionadas respiraciones contra sus bocas. Cuando se separaron, lo hicieron con un suspiro placentero, casi como un respiro de un oasis en el desierto. Yura se tocó el pecho antes de darse cuenta de que Kushina y Yuri la miraban. ¿Qué? Preguntó Yura. Las dos miraron a su amante. Por alguna razón, la sonrisa tonta en su rostro las irritó. Yura, eres más astuta de lo que pensaba, murmuró Yuri, mordiéndose la uña del pulgar. Incluso Kushina le lanzó una mirada de reojo, haciéndola estremecerse y sonrojarse. Las tres se quedaron mirándose fijamente mientras Naruto intentaba apagar la llama de la pasión que le había consumido tras besar a tres mujeres tan atractivas. De acuerdo, Ero Sennin, Naruto tenía que admitir que le encantaba hacerlo. Lamentablemente, las pasiones tuvieron que calmarse por el momento y dar paso a una conversación más seria.
Kusina, Yuri y Yura no podían quedarse mucho tiempo, ya que Tsunade y Karin, como médicas de Naruto, tenían autoridad en asuntos médicos. No tenían mucho tiempo y el sol ya se había puesto. Así que hablaron mucho, especialmente sobre los Shinigami. Para tranquilidad de Naruto, Kusina, Yuri y Yura mantuvieron sin problemas el poder de los Shinigami. Eso al menos le hizo saber a Naruto que su conexión con ellos estaba bien. Sin embargo, si ese era el caso, ¿por qué no pudo manifestar el poder del Shinigami como antes? Claro, podría ser porque no estaba en su mejor forma en ese momento, pero seguramente habría podido comunicarse con Kurama y los demás. Si Naruto y el Shinigami sufrieron la misma herida, ¿significaba eso que algo le había pasado a Shin? Parecía haber demasiadas preguntas y pocas respuestas. Sin embargo, de repente, Naruto recordó algo. Levantando la mano, el rubio miró su brazo derecho, donde debería estar la fórmula del jutsu de invocación de Shinigami. Desafortunadamente, no había nada. Incluso intentó canalizar chakra hacia su brazo para que apareciera, pero no lo consiguió. Kusina, Yuri y Yura comprendieron rápidamente su preocupación, al notar que la fórmula de sellado también había desaparecido. Esto solo generó más preguntas, para las que nadie tenía respuesta. Finalmente, Kusina tranquilizó a todos. Creo que lo mejor será que analicemos estas circunstancias más adelante. Naruto, te estás recuperando y no necesitas más estrés. Descansa por ahora y ya veremos qué pasa después. Prométenos que no harás ninguna tontería. Exclamó Kusina, clavándole el dedo en el pecho. Y... promételo. Reiteró Kusina. Su hijo siempre era muy estricto con sus promesas, sobre todo con las personas que amaba. Claro, tal vez era un poco manipulador por parte de Kusina, pero sabía que la investigación no terminaría si no lo controlaba. Seguramente haría alguna tontería si no lo detenía a tiempo. Naruto hizo una mueca bajo la mirada reprobatoria de Kusina. Buscó la ayuda de Yuri y Yura, pero no fueron diferentes. Sus tres amantes lo miraban con desaprobación, a pesar de que él no había hecho nada, todavía. Lo prometo, aunque creo que ustedes tres están exagerando. No soy tan malo, criticó Naruto. En lugar de una respuesta, solo recibió miradas aún más severas. Abrió la boca y la cerró, suspirando profundamente. Vale. Me centraré en recuperarme. Lo juro. Insistió Naruto, levantando las manos para tranquilizar a sus amantes. Ellos lo miraron con severidad un instante más antes de besarlo en la mejilla. Luego se levantaron y lo dejaron descansar, ya que el horario de visitas había terminado. El Jinchuriki del Kyuubi se quedó solo, mirando al techo. Continuó intentando contactar con Kurama o con cualquiera de sus otras invocaciones. Lo intentó todo el tiempo que pudo, hasta que sus pensamientos parecieron perderse en la inmensidad. Era tan extraño. Después de dormir casi 5 meses, lo último que quería era volver a caer en esa oscuridad interminable. Sin embargo, sentía los ojos pesados y el peso de tanta información le cansaba la mente. La suave brisa del exterior le acarició el rostro mientras el aroma fresco del exterior de su hogar le llenaba las fosas nasales. Era una sensación muy agradable. Parecía que fue ayer cuando el hedor de la batalla lo había invadido. Cerró los ojos y los mantuvo cerrados mientras la comodidad de su cama y almohada lo arrullaban en un profundo sueño. Solo esperaba que, al despertar, no hubieran pasado otros 5 meses. Mientras el patriarca Uzumaki se entregaba al sueño, numerosas macetas con flores reposaban sobre las mesas a su alrededor. Todas ellas se las habían obsequiado, deseándole una pronta recuperación y felicitándolo por haber despertado finalmente. Muy pronto, una a una, los pétalos de las flores cayeron de sus tallos al marchitarse. Todas ellas, antaño hermosas y vibrantes, comenzaron a secarse y morir al serles arrebatada la esencia misma de la vida. Se encogieron hasta que no quedó nada más que la maceta y la tierra en la que habían sido plantadas. En las vastas profundidades del cosmos, Obito frunció el ceño al ponerse de pie. Hacía mucho tiempo que no vivía en aquella extraña estructura parecida a un templo. Supuestamente, iban a encontrarse con aquel ser que había orquestado el plan y se los había llevado. Las dos misteriosas figuras que los habían raptado se habían retirado hacía tiempo sin decir palabra. Lo peor era que ni siquiera podían marcharse. El aire era casi sofocante la mayoría de los días, e insoportable otros. Y lo que era aún peor, Otsutsuki Ishiki parecía volverse más fuerte y arrogante cuanto más tiempo permanecía en aquel lugar. Pero lo más molesto era que parecía que el regente no se veía afectado por el entorno.
De hecho, parecía sentirse perfectamente a gusto en él. Incluso Zetsu estaba ganando fuerza. Si eso era así, ¿por qué él no se hacía más fuerte también? ¿Qué necesitaba que los demás ya tenían? ¿Estás frustrado, Uchiha Obito?, dijo Zetsu negro, acercándose por detrás mientras el hombre contemplaba las estrellas y los cuerpos celestes que parecían desafiar toda lógica y razón humana. Aquel espectáculo bastaba para hacer perder la razón incluso al hombre más obstinado. Sin embargo, él logró mantener la suya. Quizás su ira lo había mantenido a raya, o tal vez había algo en aquel lugar parecido a un templo que lo mantenía cuerdo. En cualquier caso, el comentario de Zetsu fue tan sutil como el suelo bajo sus pies. ¿Qué quieres?, preguntó, dejando escapar un gruñido sordo. El proyecto Tsuki no me estaba hecho pedazos. Toda la planificación, todo el engaño, todo el trabajo preliminar se había destruido porque no le había clavado ese maldito kunai al hijo de Minato cuando tuvo la oportunidad. Había seguido adelante con este plan porque el regente había planteado argumentos válidos. Tal como estaban las cosas, Uzumaki Naruto era simplemente demasiado poderoso para que Akatsuki y Obito lo manejaran solos. Necesitaba fuerzas externas, pero esas fuerzas parecían tan superiores a él que se encontró acelerando los planes de ellos en lugar de los suyos. Los dos seres se han marchado. Han convocado a todos a una reunión, afirmó Zetsu. El ceño de Obito se frunció aún más. Mal. Todo estaba mal. ¿Por qué estaba todo mal? Entendido, respondió, sin siquiera molestarse en darse la vuelta. Simplemente siguió mirando al vacío mientras Zetsu se giraba y continuaba su camino, dejando a Uchiha solo. Mientras tanto, Zetsu llegó al lugar de la reunión y abrió la puerta. Allí había una gran mesa negra. El material de la mesa era diferente a cualquier otro que Zetsu hubiera visto. Incluso las sillas parecían de otro mundo. Vio al regente, a Shinoya y Shiki ya sentados allí, sin mayor preocupación. Sin embargo, Zetsu no pudo evitar sentir un escalofrío cada vez que Ishiki lo miraba, especialmente con esa mirada amenazante en sus ojos. Zetsu tomó asiento y los tres esperaron a que aparecieran sus benefactores. Nadie dirigió la palabra a nadie. Era evidente que no eran amigos, ni siquiera cercanos. Solo los había unido un propósito común. Por el momento, actuar juntos parecía beneficioso para ellos. Zetsu oyó que se abrían dos puertas. Inmediatamente, Nanashiki y Momoshiki entraron. Todas las miradas se posaron en ellos. Su presencia era tan luminosa como siempre. Zetsu no pudo evitar temblar con cada paso que daban. Incluso con toda la fuerza que Zetsu había acumulado, parecía una gota en el océano de poder que estos dos Otsutsuki habían alcanzado. ¿Qué habían hecho para volverse tan poderosos? ¿Dónde está el otro humano? Pedimos comida para todos, afirmó Nanashiki, con un tono de creciente irritación. Zetsu se sobresaltó al oír su pregunta, maldiciendo el escalofrío involuntario que le recorrió el cuerpo. Incluso con solo oírla hablar, Zetsu no entendía por qué, ni siquiera después de tantos meses. Ya le avisamos. Parece que no tiene intención de asistir, explicó Black Zetsu, atrayendo la mirada irritada de Nanashiki. Mientras tanto, Momoshiki tomó asiento a la cabecera de la mesa. No fue una petición, dijo Nanashiki antes de que los demás sintieran un extraño poder recorrer su cuerpo. Inmediatamente, Uchiha Obito sintió su garganta entre sus manos. Gruñó y tembló al encontrarse con su mirada feroz e implacable. Ni siquiera pudo encontrar la fuerza para agarrarla del brazo en un vano intento de que lo soltara. Solo pudo quedarse allí parado mientras ella lo miraba. La próxima vez que te ordenen asistir, obedecerás. Ahora siéntate, ser inferior, gruñó Nanashiki, lanzando a Obito contra la pared, al otro lado de la mesa. El golpe ni siquiera derribó la pared, pero Obito estaba seguro de haber sentido algo romperse al caer al suelo. Le gruñó a Nanashiki mientras ella se sentaba junto a su hermano mayor. La gran voluntad no ha respondido a nuestras oraciones ni a nuestras súplicas. Baste decir que parece que la gran voluntad sacrificó su existencia para continuar con su plan orquestado. Nanashiki y yo siempre hemos tenido una conexión especial con la gran voluntad. Por su gracia, siempre hemos podido percibir los más mínimos indicios de su majestad. Ahora, no hay nada que percibir. Durante estos meses, hemos estado de luto por la grandeza que los Otsutsuki han perdido. Por ahora, esperaremos un poco. Ni siquiera nosotros podemos comprender completamente todos los asuntos de la gran voluntad. Si nos equivocamos, intentaremos obtener más conocimiento divino.
Si no, entonces seguiremos adelante y buscaremos venganza contra aquellos que nos han privado de su excelencia, dijo Momoshiki, cuya voz resonó con fuerza en toda la sala. Ni el regente, ni Shino, ni Ishiki parecieron inquietados por la información. Claro que era de esperar, ya que no habían estado con la gran voluntad tan tiempo como Nanashiki y Momoshiki. Así que esto fue una pérdida de tiempo. ¿De qué sirven si incluso su supuesto dios puede ser eliminado? Ustedes dos no han hecho nada en todos estos meses. ¿Por qué deberíamos entretenerlos más? Preguntó Obito. Normalmente, sería mucho más sereno y controlado con respecto a estos dos. Obviamente sabía que no podía competir con ellos, todavía, pero los meses de soledad comenzaban a afectarle. Los meses de planes fallidos comenzaban a afectarle. Todos los demás parecían prosperar menos él. Lo peor era que tenía la oportunidad de deshacerse de todo esto y se había negado obstinadamente, empeñado en obtener la dulce mentira por la que se había convencido a sí mismo de luchar en su dolor. Nanashiki se puso de pie furiosa antes de que su hermano alzara una mano para detenerla. Lo miró fijamente por un instante antes de darse la vuelta y salir a zancadas, destrozando una de las columnas al salir. La columna ni siquiera se cayó. Simplemente dejó de existir antes de que ella se marchara. Obito Uchiha, hemos notado tu frustración. Sin embargo, de ahora en adelante, cuida tu tono. En silencio o no, nadie insultará a la gran voluntad mientras estemos presentes. Tu ignorancia es la única razón por la que lo pasaremos por alto esta vez. En cuanto a tus asuntos, simplemente hemos estado evaluando qué asuntos te corresponden abordar. Tus ambiciones están demasiado ligadas a tu mundo original como para sernos de utilidad. Decidiremos qué hacer contigo. Puedes volver a lo que estabas haciendo, dijo Momoshiki, chasqueando los dedos. Inmediatamente, Obito desapareció, dejando a los demás solos en la habitación. Shino negó con la cabeza con una sonrisa cruel antes de volverse hacia Momoshiki. Estás siendo demasiado duro con él, afirmó el antiguo profesor de Amaru. Momoshiki ignoró a la forma de vida inferior y se dirigió a Ishiki. Si la gran voluntad realmente ha caído, entonces emplearemos todos nuestros recursos para entrenarte y que asciendas al mismo plano de existencia, pronunció el profeta Otsutsuki. El transformado Ishiki miró al Otsutsuki y frunció el ceño. A juzgar por tu mentalidad, debes ser un Otsutsuki de una rama inferior del clan. Tu elección es acertada, comentó Ishiki. Momoshiki mantuvo la calma mientras el regente observaba la conversación. Nanashiki y yo estamos por encima de esas intrigas de clanes. Ante la gran voluntad, todos los Otsutsuki son uno. Tú simplemente posees lo que la gran voluntad buscaba. Si no se hubiera reproducido con una forma de vida inferior, Otsutsuki Kaguya habría sido una candidata igualmente aceptable, explicó Momoshiki. La sola mención de Kaguya hizo que el chakra de Ishiki casi se descontrolara. Las estrellas alrededor del templo brillaron con ferocidad mientras el suelo bajo el chakra de Ishiki se resquebrajaba. Su poder comenzó a aumentar rápidamente mientras el espacio a su alrededor comenzaba a distorsionarse. Fue entonces cuando Zetsu se dio cuenta de que Ishiki conocía la verdad sobre ellos cuando les dirigió una mirada severa. Zetsu Negro comprendió rápidamente que su preocupación por Otsutsuki Ishiki era válida. No pronuncies su nombre en mí. Antes de que Ishiki pudiera terminar su amenaza, Momoshiki agitó la mano y todo el chakra de Ishiki se desvaneció al instante. Su poder se desplomó como una piedra en un abismo. Basta de tu temperamento infantil. No es propio de alguien elegido por la gran voluntad. Claramente necesitas un entrenamiento más profundo y una fuerza aún mayor si quieres enfrentarte al invocador de los Shinigami, afirmó Momoshiki. Ishiki golpeó la mesa con el puño. Uzumaki Naruto. Uzumaki Naruto. Uzumaki Naruto. Hablas de la forma de vida inferior como si la victoria aún estuviera a su alcance. ¿Acaso no hemos cortado ya su conexión con el dios de la muerte? ¿Acaso el dios de la muerte no ha sido puesto en un profundo sueño durante eones desde que le abrimos el estómago? Incluso ustedes mismos mencionaron esta maldición de que Kami no intervendría como castigo porque su hijo creara esta máscara. ¿Qué más hay que hacer? No tiene nada. Exclamó Ishiki, apretando los puños. No podía creer que todavía estuvieran teniendo esta discusión. Podían ocuparse de Uzumaki Naruto cuando quisieran. De hecho, ¿por qué se escondían así? Si estaban tan preocupados, deberían ir y matar a la forma de vida inferior ahora que estaba débil. Quítenle la corona, el trono, el reino, el pueblo e incluso la sangre real a un rey. Sigue siendo un rey.
El papel que se le otorgó al rey no fue elegido al azar. De hecho, se podría decir que no hay otro actor en este glorioso escenario que pueda desempeñar este papel mejor que él. Piensen en los incontables seres de otros mundos que existieron antes que nosotros. ¿Cuántos pueden afirmar haber despertado el interés de un dios? Y no de cualquier dios, sino del dios de la muerte, del que se rumorea que es la deidad más implacable, inflexible, racional y obediente de toda la jerarquía. ¿Qué les dice eso sobre el rey?, preguntó el regente. Isiki no dijo nada, mirando al hombre de la máscara antes de que el regente extendiera la mano hacia un subespacio y sacara la máscara Shinigami. Era un objeto con el que todos en la sala estaban familiarizados, pero 3 de los 5 se quedaron atónitos cuando la máscara mostró signos de deterioro severo, agrietándose al menor contacto. No podremos usar este método jamás y hemos incurrido en la ira de uno de los hijos más antiguos de Kami. ¿Por qué este dios elegiría al rey de todos los seres? Es simple. El rey tiene un papel más importante del que él mismo sabe. Y la razón por la que Kami nos permite hacerlo es porque confía en el resultado. Los más poderosos de nuestra tropa se verían obstaculizados por sus hijos ahora que han sido descubiertos. Y. Nadie aquí puede vencer a las reinas del rey. Se requiere mucho más. Es imposible vencer al rey ahora, explicó el regente. ¿Y por qué, dime?, preguntó Isiki. Tras su máscara, los ojos azul claro del regente brillaron por un instante. Porque, su ascenso ya ha comenzado. Para combatirlo, debemos estar en un nivel superior. El siguiente acto debe comenzar, pronunció el regente. Se hizo el silencio alrededor de la mesa. El único sonido que se oía era el de la máscara de Shinigami al romperse. Finalmente, Shino se inclinó hacia adelante. ¿Y cómo representamos esta próxima obra?, preguntó con una sonrisa siniestra en el rostro. El regente se volvió hacia él y sus ojos azules brillaron una vez más. Finalmente, la máscara Shinigami se hizo añicos. Amaru cruzó la puerta del complejo de su clan y la cerró. El peso del día cayó sobre ella al escuchar la sentencia de Naruto. Lo peor de todo era trabajar bajo las órdenes de Karin. Sin embargo, comparado con todo lo demás, eso era relativamente leve. Tenía que encontrar un maestro de taijutsu. Nunca había sido buena peleando, y probablemente por eso su antiguo maestro la había tomado por sorpresa. Una vez que cruzó el umbral, vio a Yukimaru en el patio, practicando las técnicas del clan bajo la supervisión de Tayuya. Parecían estar terminando, pues Yukimaru jadeaba, secándose el sudor de la frente. Gracias, Tayuya, jadeó, sonriendo de esa manera que hacía imposible criticarlo duramente. Sí. Vete a darte un baño ya. Apestas, murmuró Tayuya, revolviéndose su largo cabello antes de que ambos notaran que Amaru estaba allí de pie. ¿Qué demonios te pasa? Pareces haber pasado por un calvario. A menos que ese imbécil por fin te haya dado su merecido castigo, se burló Tayuya, aunque apenas había malicia en sus palabras. Nunca se lo contó a nadie, pero había ido a visitar a Naruto todos los días desde que supo que se había desmayado. Una vez que todo se calmó, recordó haberle roto la nariz a Amaru en casa. Se disculpó al día siguiente, pero toda la familia sintió su ira. Claro que parte de ella iba dirigida a Amaru, pero sobre todo a Shino. Iba a hacer que ese cabrón pagara o muriera en el intento. Amaru miró a su prima y a Yukimaru. Luego se resignó a su destino. ¿Sabes dónde está Karin? Yo trabajo para ella ahora, comentó Amaru. Hubo un momento de silencio en la zona de entrenamiento antes de que Tayuya estallara en carcajadas. Cayó al suelo y soltó una risita estruendosa mientras las mejillas de Amaru se ponían tan rojas como su cabello. Tayuya-san, no te rías. Reprendió Yukimaru con voz débil, mientras la pelirroja ignoraba al miembro más joven del clan Uzumaki. Ella siguió riendo a carcajadas hasta que un cepillo para el cabello la golpeó en la cabeza. Tayuya, cállate. No puedo concentrarme en mis sellos contigo riéndote como un mono del clan Sarutobi. Gritó Fuka desde la ventana de su habitación antes de cerrarla de golpe. Tayuya agarró rápidamente el cepillo y frunció el ceño. Dímelo a la cara, maldita perra. Replicó Tayuya, chasqueando el pincel que tenía en la mano. Yukimaru intentó mediar entre ellas, aunque Fuka ya se había distanciado de los desvaríos de su prima. Tayuya siguió profiriendo todo tipo de obscenidades antes de que Yukimaru se volviera hacia Amaru. Lo siento, Amaru-nee. No hemos visto a Karin-san.
Puedes intentar buscarla en su habitación o en su laboratorio. Sabes que a veces le gusta pasar el tiempo en alguno de esos dos sitios, comentó Yukimaru. Amaru asintió y se marchó, decidida a encontrar a Karin. En retrospectiva, supuso que debería haber buscado por el hospital improvisado donde se alojaba Naruto, pero Karin nunca era de las que se quedaban en un solo lugar. Además, era de noche. Lo más probable es que Naruto estuviera durmiendo y ella se encontrara en los lugares que Yukimaru había mencionado. Resultó que Karin se encontraba en uno de esos dos lugares. Amaru odiaba que tuviera que ser precisamente el más lejano. Encontró a Karin en su laboratorio, sentada en un escritorio, examinando los restos de la batalla de hacía 5 meses. Karin, llamó a Amaru. Escuchó a su prima chasquear la lengua antes de levantarse de su escritorio. Joder, dije que no quería que la antigua socia de Orochimaru interrumpió su diatriba al ver a su prima menor de pie en el pasillo. Se quitó las gafas un instante. Amaru. Es tarde y estoy ocupada. ¿Qué pasa? Preguntó Karin, volviendo a su trabajo. Amaru entró más en la habitación y cerró la puerta. Finalmente, suspiró. Tuve una conversación con el patriarca del plan. Me están castigando por mi error y. Trabajaré para ti en un futuro próximo. También debo entregarte todos los proyectos en los que estaba trabajando, explicó Amaru. Karin dejó de escribir en su cuaderno y se giró hacia Amaru. Intercambiaron miradas antes de que la primera dejara la pluma. Se puso de pie. Vaya, Naruto te está presionando mucho, ¿verdad? Bueno, no esperes que te lo ponga fácil solo porque vivimos en la misma casa. Créeme, vas a querer alejarte de mí cuando Naruto te deje ir. De acuerdo. Puedes entrar y empezar a ayudarme con la investigación. Quizás quieras traer algunos artículos de aseo. Vamos a estar muy ocupadas aquí, advirtió Karin. Los hombros de Amaru se desplomaron. No necesito que me paguen. Lo hago gratis, dijo Amaru, con un escalofrío recorriendo su rostro. Su semblante empeoró al ver el brillo en los ojos de Karin. Trabajas para mí y es gratis. Si pudiera, besaría a Naruto. Rió Karin mientras empujaba a Amaru dentro. Por Dios, que este castigo pase rápido. Amaru ya empezaba a arrepentirse. Bueno gente, ese fue el capítulo número 96, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso ha sido todo por hoy, aquí se despide Shiki Fujin, Teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.